quiero partir agradeciendo la invitación que nos ha hecho la Sociedad Nacional de Agricultura a participar en esta cápsula de temas muy relevantes para las empresas familiares que están en el ámbito agrícola. Y es un tema extraordinariamente importante y que muchas veces no se le da toda la trascendencia que tiene, y hasta cuando fallece el fundador se van generando los inconvenientes que normalmente toda sucesión comprende. Como cosa obvia, es necesario precisemos que es una empresa familiar. Es, en términos sencillos, aquella donde un miembro de la familia participa en forma activa y relevante en la gestión de la empresa y donde naturalmente tiene el control de la propiedad. Es la forma predominante de las empresas en el mundo. Por ejemplo, en Estados Unidos las empresas familiares representan más del 90% de las compañías que existen en ese país. En Chile constituyen la mitad del total de las empresas existentes a nivel nacional, y yo diría que ese número es un poco mezquino, es mucho mayor esa proporción. Si examinamos el mundo agrícola, lo que predomina es precisamente que las empresas sean eminentemente familiares. Y en este ámbito, por razones históricas y culturales, la base de la empresa es la tierra y lo que se cultiva, y ella ha sido el sostén de muchísimas generaciones, de manera que el significado de ese activo inmobiliario y el de la compañía prácticamente son uno solo. De ahí la importancia de preocuparse y ocuparse de este tema. Y ahora que tenemos claro qué son estas compañías familiares y la particularidad que ellas representan en el mundo agrícola, debemos tener presente que las empresas familiares son muy distintas a aquellas que nacen de la unión de personas y que no tienen vínculos de familia. Como es natural, estas empresas poseen una identidad única e irrepetible por cada familia. Es lo que los que estudian estas empresas los llaman su ethos. ¿Qué es el ethos familiar? Es un concepto que está integrado por varios factores, como las relaciones de afecto, compromiso, visión de futuro y vocación. Y está definido por la misión y la visión de la empresa, que ha venido transmitiendo por años su fundador y que ha sido recibido por la asamblea o el consejo familiar y defendidos por el directorio o la junta directiva de la compañía, y que reflejan valores esenciales de la familia y que determinan la manera en que hacen las cosas. Esto trae aparejado que muchas veces se privilegian objetivos que no tienen una connotación estrictamente económica, pero que sí son necesarios para la mantención y desarrollo de la compañía. Por tanto, el gran desafío al que se enfrentan es justamente mantener ese sello que las caracteriza a lo largo del tiempo, manteniendo a la empresa siempre dentro de la familia y haciendo las cosas de la manera que siempre se han hecho, lo que se enfrenta con realidades a veces muy opuestas, o con la exigencia de modernizar la operación o complementar las actividades para abordar otras más rentables, o derechamente modificar los cultivos o el uso de la tierra. A nivel mundial, menos del 20% de las empresas familiares logra sobrevivir más allá de la tercera generación, y no es excepción en el ámbito agrícola. Este desafío muchas veces se vuelve realmente un dolor de cabeza en las empresas familiares, ya que pueden ocurrir varias cosas, como que no todos los hijos sean idóneos o aptos para continuar con ella después de la muerte de su titular, o derechamente no tengan interés en dedicarse a la actividad agrícola. ¿Qué ocurre entonces? Es altamente probable que la empresa quede en manos de familiares que no tienen la experiencia, motivación o conocimiento para llevarla adelante, y en tal caso habrá un riesgo muy alto de que ella desaparezca, con todo lo que trae consigo esa situación, especialmente los efectos patrimoniales para la familia. Esta realidad plantea como desafío a los fundadores o gestores de empresas agrícolas familiares asumir el tema como una preocupación real y procurar buscar los mecanismos para conocer adecuadamente el problema y luego explorar la manera de construir o trazar una estrategia de solución, es decir, idear los mecanismos idóneos para trazar un plan de sucesión de la compañía y dependiendo del volumen de la actividad, la cantidad de activos, la motivación de los sucesores, etc. Buscar en los mecanismos jurídicos disponibles la alternativa para buscar la conexión entre la generación saliente y la nueva, y para que esta última se haga cargo y proyecte la actividad agrícola. Aquí es importante tener a la vista los escenarios más comunes que se presentan. A. El fundador busca traspasar a sus hijos la propiedad del negocio, valiéndose de mecanismos sucesorios. B. El fundador busca profesionalizar la administración de la compañía, incorporando ejecutivos bien capacitados, quienes deben convivir en la gestión con los hijos del fundador que tienen posiciones en el directorio.
La idea será que la propiedad quede en poder de los hijos y la gestión en un staff profesional. Y C, el fundador procura transferir una parte del negocio a terceros y procurar mantener el dominio de los inmuebles que son parte de su familia por generaciones y mantener como renta el arriendo del inmueble donde se ejerce la actividad. Estos mecanismos resultan dificultosos en un país como el nuestro, pues en Chile no existe libertad de testar, de manera que ninguna persona que al tiempo de hacer su testamento o de fallecer con esa declaración de voluntad vigente puede repartir de manera totalmente libre sus bienes. Efectivamente, es la ley la que señala que existen asignatarios forzosos, los llamados legitimarios en el Código Civil, y que corresponden a los hijos del testador, el cónyuge sobreviviente y los padres o ascendientes. Si tiene esos parientes o cónyuge, su libertad para asignar bienes libremente se reduce al 25% de ellos. Incluso, en el caso de los hijos, si ellos están fallecidos, los hijos de ellos, o sea, los nietos, los reemplazan y son asignatarios forzosos. Por consiguiente, si existen hijos, ellos heredarán la mayor parte de los bienes. A ellos se agrega el cónyuge sobreviviente y todos estos excluyen a los demás parientes, por lo que en este caso los abuelos o hermanos del fallecido no lo heredarán, salvo que en el testamento les deje todo o parte de la denominada cuarta de libre disposición, que no puede exceder el 25% de la masa hereditaria. Además, entre estos parientes, hijos, las porciones han de ser iguales, de manera que, por regla general, no se puede asignar la totalidad de un campo o una empresa a un solo hijo. Como se aprecia, la disposición de la tierra y de la empresa se encuentra legalmente delimitada, a la que se debe agregar también la carga tributaria, que puede resultar no menor, pues dependerá del valor de la compañía, el impuesto que se debe pagar y que puede ascender hasta un 25%. Cuando una persona muere, se forma entre los herederos algo que se llama comunidad hereditaria, siendo todos dueños de la masa hereditaria en copropiedad. En ese caso, luego de realizar varios trámites legales, como obtener la posesión efectiva de los bienes y pagar el impuesto de herencia, es necesario que esta comunidad hereditaria sea liquidada, asignando los diversos bienes que la componen a los distintos herederos, terminando la copropiedad que existía. Este proceso se llama partición y hay varias formas de hacerlo. Puede hacerlo el testador en su testamento, respetando las legítimas. Pueden hacerlo los herederos de común acuerdo y manifestándolo en una escritura pública donde se deben contener todos los detalles numéricos. O bien, a falta de acuerdo entre los herederos, se deberá designar un juez partidor, que será quien dirima a través de una sentencia qué cosas y por cuánto valor le corresponden a cada heredero. En este proceso, el partidor debe ajustarse estrictamente a la ley y al testamento si lo hay. Ya hemos señalado que el testamento puede ser un mecanismo de traspaso de una empresa familiar agrícola. También hemos visto sus limitaciones y dificultades. Por ello ahora revisaremos otros medios que pueden ser útiles a este propósito. En efecto, existen diversos mecanismos legales que se pueden utilizar y la elección de uno o de otro dependerá de la infinidad de situaciones o contextos en los que se encuentre cada empresa familiar, que, como decíamos al principio, son únicas e irrepetibles. En este proceso hay que ser muy cuidadosos y tener a la vista una cantidad de variables muy sensibles, muchas de las cuales a veces son desconocidas para la familia del fundador. En esta revisión de los mecanismos, nos dedicaremos a examinarlos todos en forma breve y sencilla. Cada mecanismo tiene múltiples formas de ser aplicado, lo que dependerá del interés familiar y de la forma jurídica que tenga el negocio. Es importante tener presente otro factor importante al momento de decidir entre uno u otro mecanismo: el tiempo. Pues mientras más tiempo se tenga para planificar el traspaso de la empresa, más eficiente será la maniobra. Por eso, nuestra recomendación es comenzar a estudiar la situación, determinar cuál es el fin que se persigue, qué limitaciones existen, qué situaciones se deben resolver previamente y luego armar el esquema jurídico que se pretende aplicar, considerando entre otras variables la carga de impuestos que se debe enfrentar, los riesgos asociados a implementar una planificación determinada, los tiempos asociados al efecto en la familia, etc. Ya
hemos esbozado varias ideas importantes al respecto. Mediante el uso del testamento, es posible elaborar distintos mecanismos tendientes a lograr el traspaso de la empresa familiar a la muerte de su titular, pero tiene, como ya hemos visto, una serie de limitaciones importantes que pueden incidir en su utilidad como mecanismo, y además tiene asociado el impuesto a la herencia, cuya carga no resulta menor. Así, el fundador, en su testamento, puede, respetando las legítimas, distribuir su patrimonio de una manera tal que, considerando el volumen del mismo, pueda estructurar distintos grupos de bienes en monto equivalente entre sus hijos y cónyuge. Y, por ejemplo, asignar las acciones de la sociedad agrícola a 2 de sus hijos que laboran con él en la empresa, y a su cónyuge le dejará su asignación en inversiones más líquidas, de las cuales pueda tomar recursos en forma periódica para su mantención personal. Y así, a sus otros descendientes podrá armar hijuelas de bienes que se conforman con otros activos de distinta naturaleza. En este proceso será esencial la claridad respecto al patrimonio, conocer en detalle la valoración de cada bien y respaldarlo con tasaciones profesionales. Al utilizar este mecanismo, el fundador hará un testamento, pero también y al mismo tiempo la partición de sus bienes, con lo cual dejará ordenado en vida el destino de su empresa agrícola y de todos sus bienes. Muchas veces, para asegurarse de que sus disposiciones testamentarias sean real y correctamente ejecutadas, el testador designa un albacea o ejecutor testamentario, que es una persona de su confianza que queda investida en el testamento de las facultades necesarias para llevar adelante ese encargo después de fallecer el testador. Este es un método bastante usado. Él implica que el fundador toma la decisión de traspasar los derechos sociales o acciones en la empresa a alguno de los de sus descendientes, y lo que lo realiza a través de una donación entre ellos o irrevocable. La donación no es más que un legado anticipado, un legado que se da en vida. Por consiguiente, es posible donar la empresa familiar como establecimiento de comercio o acciones de la sociedad controladora que es dueña del negocio La familiar. donación hace que una persona realmente herede en vida, por tanto, debe soportar el impuesto a las asignaciones y donaciones. Además, el monto de la donación luego será imputado en la masa hereditaria que deje el familiar fundador, para efectos de sumarse a la legítima del heredero beneficiado en vida con la donación, heredando menos que los otros herederos al tiempo de la muerte del causante. Por otro lado, existen normas que buscan impedir que la donación sea un mecanismo de defraudación, por lo que existe un trámite judicial que se debe cumplir y que se denomina insinuación, y que es una autorización de un tribunal para efectuar la donación. Y es allí donde se constata que la donación no obedezca a fines impuros, como perjudicar a otros herederos, a acreedores, o que el donante se deshaga de todo su patrimonio. Este procedimiento toma tiempo y debe ser patrocinado por un abogado. En este escenario, también puede ocurrir que el familiar beneficiario deba desembolsar dinero en la liquidación de la comunidad hereditaria, a fin de enterar las legítimas de los demás por haber heredado en vida parte de la empresa familiar agrícola. Todo siempre depende de lo variado y tamaño del patrimonio del causante, pues hay una variación infinita de situaciones. Los protocolos familiares son los acuerdos de una familia tendientes a encauzar la regulación del futuro de la empresa familiar. Mediante la utilización de estos protocolos se pueden entablar decisiones respecto a la continuación de la empresa. Sin embargo, los protocolos familiares por sí solos no tienen fuerza, no obligan, solamente tienen un carácter ético o moral, sin obligaciones legales, por lo que es necesario complementarlo con otros medios para aterrizar los acuerdos alcanzados en el protocolo familiar. Por consiguiente, tenemos pacto de accionistas y acuerdos estatutarios. Los pactos de accionistas son acuerdos que celebran todos o algunos accionistas de una sociedad de capital. No es una figura muy usada en sociedades de personas, pues se le concibe solo para sociedades de capital, como son las anónimas o las sociedades por acciones. Sin embargo, estimamos que sí es posible realizar determinadas estipulaciones entre los socios, pues no está prohibido por la ley realizarlo. Así las cosas,
Aquí estamos en el escenario de que la sociedad controladora de la empresa familiar tiene como socio mayoritario al miembro fundador y como minoritarios al resto de la familia. Es una condición esencial que el fundador y todos los que estén interesados en que formen parte de la sociedad estén en calidad de socios o accionistas en ella. Mediante los pactos de accionistas es posible materializar los protocolos familiares de manera que se puedan acordar decisiones en torno a distintos escenarios que pueden presentarse y prevenir conflictos entre los socios. Estos instrumentos normalmente contienen declaraciones valóricas tanto del fundador como de la familia respecto a lo que se busca hacer para perpetuar el negocio, y también se imponen obligaciones, deberes y condiciones en que se deben llevar a cabo las cosas, de manera que se genera un control cruzado entre los socios para que se pueda cumplir la voluntad manifestada en el pacto. Por ejemplo, para garantizar que la sociedad permanezca en la familia, se puede pactar no vender ni ceder acciones a personas que no sean parte de ella. Se puede pactar que los socios no puedan formar otra compañía del mismo rubro que sea competencia del negocio familiar, evitando un futuro conflicto familiar que muchas veces sucede, más aún si la compañía que le compite lleva un nombre similar como el apellido de la familia. También es posible introducir acuerdos que regulan cómo deberán actuar los accionistas de la compañía cuando cualquiera de ellos recibe o efectúa una oferta de compra o venta de sus acciones. Puede utilizarse esto para el caso de la muerte de un socio, pactando que a la muerte de dichas acciones deben ofrecerse primero a los accionistas que acordaron el pacto a un precio determinado, pudiendo concertar un nuevo socio mayoritario, el que podrá ser algún miembro familiar idóneo e interesado. Lo que se intenta hacer aquí es establecer el protocolo familiar en los estatutos de la sociedad, al crearse la misma o mediante una modificación de los mismos estatutos sociales. La diferencia con los pactos de accionistas es que los acuerdos estatutarios obligan a todos los socios, en cambio los pactos de accionistas solamente a aquellos que los suscriben. En todo caso, hay una gran limitación en la Ley de Sociedades Anónimas, aplicable a todas las sociedades de capital. El artículo 14 de la referida ley dispone que los estatutos sociales de la sociedad anónima abiertas no pueden incluir limitaciones a la libre disposición de las acciones, de manera que no se puede disponer de los acuerdos a fin de limitar la venta o cesión de las acciones, sino que solamente se puede por un pacto de accionistas, mas no por un acuerdo estatutario. Para llevar a cabo el traspaso de las acciones de la empresa familiar, puede ser necesario utilizar otro de los mecanismos ya comentados para hacer efectivo el traspaso, como el legado, la donación o la adjudicación en la partición hecha en el testamento, pues es necesaria una institución del derecho que actúe como hilo conductor para hacer factible el traspaso, pues siempre es necesario un título, que podría ser en este caso la compraventa. Además, es necesario muchas veces contar con un protocolo familiar, para luego materializar la realización de las decisiones como un pacto de accionistas. En este sentido, en una sociedad por acciones que sea controladora de la empresa familiar agrícola, en que el accionista mayoritario es el fundador y los hijos son accionistas minoritarios, sería prudente consentir en un acuerdo de accionistas, un contrato de opción de compra, mediante el cual un accionista, en este caso el hijo idóneo para la continuación, pueda exigirle al accionista mayoritario la venta de algunas acciones en el evento que se cumpla un plazo o una condición. O bien, un contrato de opción de venta, mediante el cual se acuerda que un accionista puede exigirle a otro que le compre determinadas acciones. Aquí, el escenario sería que el fundador le exija un determinado tiempo al hijo idóneo que le compre sus acciones y garantizar que quede como accionista mayoritario. Sería prudente que el plazo sea un año en concreto o cuando el accionista mayoritario cumpla una determinada edad. Así, en un futuro, se garantiza la mayoría de las acciones en la familia más apto para la continuación de la empresa.
El beneficio de este método es que al haber una compra-venta no se debe después imputar a la masa hereditaria como legítima, por ser un acto oneroso, reduciendo así el impuesto a la herencia. Sin embargo, estas opciones exigen tener a la vista total claridad acerca de los efectos tributarios que ellas generan, pues en los procesos de venta de acciones o cesiones de derechos sociales es obligatorio determinar si se produce mayor valor, es decir, si es el padre quien vende, se debe revisar cuál fue para él el costo de las acciones, cuánto pagó por ellas y cuánto es el precio de venta de ellas, que debe ser un valor de mercado o precio corriente en plaza, como lo llama la ley. Como se ve, no es posible pactar un precio cualquiera o arbitrario, pues el Servicio de Impuestos Internos tiene facultades de tasación que le permiten determinar un valor mayor y cobrar impuestos al vendedor. Ello es especialmente importante por tratarse de una operación entre padre e hijo, y además por existir normas anti-elusión en nuestro sistema tributario que permiten al Servicio de Impuestos Internos impugnar esas ventas cuando son simuladas o representan abuso de formas jurídicas. Además está decir, como adelantábamos, que este traspaso de acciones también se puede realizar mediante donaciones o legados, pero siempre respetando las legítimas. Un buen mecanismo para garantizar la continuación de la empresa agrícola familiar es contar con una administración ajena a la familia, al menos en alguna parte. En este sentido, la propiedad de la compañía es de la familia, es decir, de los socios. Puede ser que los socios trabajen para la empresa como no. Al tener una administración independiente como directores no familiares o un gerente general contratado, se evita que los familiares inaptos para el desempeño del negocio familiar puedan entorpecer la empresa, pues el directorio lo eligen los socios y el directorio dispone de la administración de la compañía, pudiendo contratar o despedir a los trabajadores. Por consiguiente, el directorio podría despedir a un familiar, pero no por eso el familiar va a dejar de ser dueño de la empresa, pues seguirá siendo accionista de la sociedad. Los directores extranjeros a la familia aportan una visión objetiva y externa del negocio. Aportan independencia y profesionalismo en las decisiones, pues los conflictos son más intensos en una empresa familiar. Pueden exigir con mayor fuerza al directorio o la gerencia. Por consiguiente, a un gerente externo se le puede despedir. A un familiar es más difícil. Otro beneficio. Aportan una red externa, pues en particular en el negocio agrícola, la familia suele únicamente tener contactos agrícolas, perdiendo redes de otros rubros que podrían implementarse en el campo. Por último, aportan rigurosidad y disciplina, dejando de lado los directorios ficticios para imponer las decisiones del fundador, siendo fácil, por ejemplo, suspender el directorio entre familiares ante alguna situación. Siempre es distinto contar con directores externos y remunerados. Ya hemos visto entonces la realidad que se enfrenta cuando existe una empresa agrícola familiar. Esta realidad naturalmente puede envolvernos, y para que no nos termine aniquilando desde el punto de vista legal, patrimonial, o prevenir incluso conflictos en la familia, es importante, como hemos dicho, ocuparse de este tema. La asesoría correcta y en el momento oportuno es la base de la tranquilidad de una empresa familiar, y también le aumenta las posibilidades de que ella se perpetúe en el tiempo. Normalmente se habla de que no pasan de la tercera generación. Es un desafío grande para las empresas familiares y, por ende, es una preocupación que debe abordarse con tiempo.